¿Tu fundamento está sobre arena o sobre roca firme? Hola, soy Carlos de los Santos y continúo bendiciendo tu vida con estas preciosas palabras de parte del Señor. Jesús es la roca, Él también es el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús es la roca inconmovible y también es la palabra de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor Jesús dice aquí que a muchas personas que van a echar fuera demonios en su nombre y van a hacer muchos milagros en su nombre, sin embargo, Él les va a llamar: apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Sabes por qué? Porque muchas personas están solamente enfocadas en desarrollar lo que ellos llaman un ministerio dentro de la obra de Dios, pero no les interesa practicar lo que ellos enseñan y en lo que ellos creen. Así que nosotros podemos echar fuera demonios. Dios puede hacer muchas cosas a través de nosotros, pero eso no quiere decir que estemos aprobados delante de Él. Y venimos observando por muchos años que las personas están bien interesadas en supuestamente servirle a Dios, pero no quieren practicar los mandamientos de Dios en su propia vida. Han hecho de los ministerios su Dios, del servicio su Dios, su enfoque, y se han olvidado de que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 versículos 22 en adelante que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. O sea, Dios no quiere que nosotros solamente estemos desarrollando un ministerio dentro de su obra. El primer ministerio que Él quiere que cumplamos es la transformación de nuestra propia vida. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice también que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y 2 de Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Es decir, que Dios quiere que nosotros practiquemos su palabra. No solamente que estemos echando fuera demonios en su nombre, profetizando en su nombre, haciendo milagros en su nombre, y nuestra vida siendo un desastre desde la perspectiva espiritual. Mire lo que dice, que Él les va a llamar a muchos que estuvieron dentro de los ministerios haciendo milagros y echando fuera demonios. Les va a llamar: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra, independientemente de la condición del instrumento o el medio que se utilice para esparcirla. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Dice también la Biblia en Mateo capítulo 7 versículos 24 en adelante: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se da cuenta que Jesús dice que cuando nosotros no practicamos su palabra, somos comparados con una construcción sobre arena, que cuando llegan los vientos o los ciclones o una tempestad de la naturaleza, esa casa va a ser derribada. Una persona que no esté fundamentada sobre la palabra de Dios, que no la esté practicando, que no la viva, cuando vienen las dificultades, las pruebas y los problemas a su vida, esa persona no va a permanecer firme espiritualmente. Por tal razón es que muchas personas se han alejado de las congregaciones en este tiempo de pandemia. Bastaron unos meses para que no pudieran congregarse y luego ellos enfriar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados sobre la roca. Jesucristo es la roca firme que no se mueve. Y cuando nos fundamentamos en Él, vamos a ser inamovibles también. Ahora, si su fundamento está sobre doctrinas de hombres, si su fundamento está sobre mensajes que halagan la carne y halagan el ego del ser humano, ese fundamento es arena. Y por eso no va a permanecer cuando llegue la tempestad, cuando llegue la hora de la prueba, cuando llegue la persecución, cuando llegue el levantamiento para ser probado. No va a pasar la prueba. La naturaleza de Jesús es totalmente opuesta a la del pecado. No hay comunión entre Cristo y las tinieblas. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante nos lo dice. Entre la luz y la oscuridad no hay concordancia. Jesucristo no habla, ni enseña, ni alimenta a la carne, la naturaleza corrupta del ser humano. No viene de Dios. Si tú eres una persona que estás en el Evangelio, porque las enseñanzas que has estado recibiendo y los mensajes que has estado escuchando te agrada a tu naturaleza humana pecaminosa, carnal, humana, tu fundamento está sobre arena, no está sobre la roca firme. Si tú eres de esas personas que está buscando un lugar para congregarte donde se te hable cosas bonitas, agradables a tu oído carnal y humano, tú no estás buscando el fundamento sobre la roca que es Cristo, y estás en peligro de ser derribado en cualquier momento por cualquier tormenta o viento que venga a tu vida. Jesucristo dice en Mateo 7:21 que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre, el que practica los mandamientos de Dios. Ese es el que entrará en el reino de los cielos, como dice la misma Biblia. No es porque yo diga que Él es mi Señor y sin embargo no hago su voluntad. No es porque yo enseñe, no es porque conduzca una grey, tampoco porque tenga años y años y años en un ministerio. No es porque los hombres me hayan aprobado, no es porque yo tenga fama, ni entre el pueblo de Dios, ni fuera de él. Es que yo practique la palabra. Es que si Dios me dice que tengo que perdonar, que perdone, que le deje la venganza a Él, que yo no busque venganza, que no odie, que no ame el dinero, que no sea egoísta, que no sea jactancioso, que no sea inmoral, que no me confabule con el pecado, con la maldad, que se conviertan los demás a mí, a la naturaleza de Cristo y no yo a ellos, que no deshonre a Dios por honrar mi vida o mi familia o mis amigos o mi trabajo o mi profesión. Eso es practicar la palabra de Dios, fundamentarse en la roca que es Cristo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué se han enfriado tantas personas que tenían tiempo en el Evangelio? Principalmente aquellas que cuando se dan los cultos, usted lo ve saltando y brincando y quizás hablando lenguas y diciendo que la gloria de Dios se manifestó y que ese culto estuvo poderoso, que ese culto estuvo maravilloso. ¿Por qué? Porque en ese culto se manifestó la emoción humana, porque en ese culto
habían luces, porque en ese culto había mucha vanidad, mucha vanagloria, mucha ostentación. Por eso dicen que Dios se movió en ese lugar cuando Dios no estaba ahí. La mayoría de personas que se han enfriado es porque no estaban fundamentados sobre la roca que es Cristo, porque no les agradó que les enseñaran que la Biblia nos manda a que nos despojemos y que nos neguemos a nosotros mismos. Por eso Jesús en Mateo 16, 21 en adelante dice: si alguien quiere venir a seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. Por eso dice la Biblia que el que quiera salvar su vida por causa de él, la perderá. Pero el que quiera perder la vida por su causa, la ganará. Por eso dice la Biblia en Filipenses que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando la persona está en un lugar o lleva una vida religiosa que no está siendo alimentado con la palabra sin adulterar, la palabra que incomoda a la naturaleza humana, a la carne, a los deseos pecaminosos, a los placeres de este mundo, cuando la palabra que la persona recibe no es esa, su fundamento está sobre la arena. Y la pregunta que hago en este momento es: ¿cuándo vamos a reflexionar y a cambiar de actitud hacia Dios? ¿Cuándo? Porque estamos viviendo en los tiempos finales. Dios ha revelado a muchas personas que el tiempo se detuvo, es decir, el tiempo terminó, y que nos está dando un periodo de gracia, un tiempo extra para que nosotros arreglemos nuestra vida con Él. ¿Y cuándo es que lo vamos a hacer? Observamos cómo personas se enojan cuando reprendemos a los falsos profetas, cuando exponemos sus falsas enseñanzas con el objetivo de que el pueblo se alinee con Dios, de que salve su alma. Y se enojan cuando reprendemos las falsas enseñanzas, cuando la Biblia nos dice en Judas que contendamos ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Segunda de Pedro capítulo 2 dice de los falsos profetas que serán destruidos, pero no solamente ellos, serán destruidos también todos aquellos que hayan fundamentado su vida en sus enseñanzas falsas de esos falsos profetas. Y nos llama la atención que quienes se enojan son cristianos, no son personas que están fuera del evangelio, son personas que se llaman ellos amantes de Dios, seguidores de Dios, y se enojan con la misma palabra de Dios. Se enojan cuando se enseña lo mismo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo vamos a reflexionar? ¿Dónde está tu fundamento? ¿En arena o en la roca firme? ¿Tu vida espiritual de qué depende? ¿De una relación con Dios o de que se satisfagan tus deseos carnales? ¿Qué tú prefieres escuchar? ¿Un mensaje que venga de Dios aunque te incomode pero que te sane, te cambie para bien, te restaure tu vida espiritual? ¿O tú quieres seguir engañándote a ti mismo y a ti misma, recibiendo esas falsas enseñanzas que hacen que tú te alegres, pero en la carne, que no reprenden el pecado, que no reprenden las falsas enseñanzas, que están confabulados con el mundo, que se congregan en lugares que hay muchas personas, sí, pero la pregunta es, ¿están esas personas fundamentadas sobre la roca que es Cristo? ¿Están ellos practicando los mandamientos de Dios? ¿Han dejado la altanería, el amor al dinero, el orgullo, la vanidad, la inmoralidad sexual? ¿Están prestando atención a lo que Dios dice que hay que vestir con decencia, con pudor y modestia? ¿O están asistiendo a esos lugares vistiéndose para agradar la vista de los que están ahí? ¿Es que acaso Dios ha cambiado? ¿Es que acaso la Biblia de hoy no es la Biblia de los años 90, 80, 70 y más atrás? ¿Es que hay otra Biblia en la actualidad? ¿Es que Dios cambió su naturaleza y ya no tiene los requisitos que antes tenía? ¿O es que nosotros hemos cambiado
y hemos estado apartándonos cada día más y más de la roca que es Cristo, de la sana doctrina que corrige, pero que restaura espiritualmente, que mata la carne, pero que da vida al espíritu. ¿Usted sabía que la naturaleza humana caída y la naturaleza de los demonios y Satanás es exactamente la misma y por ende son enemigos de Dios? ¿Usted sabía que el hombre natural es enemigo de Dios? Por eso dice Santiago capítulo 4, versículos 1 en adelante, específicamente a partir del verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo? El sistema que impera en la tierra, en los gobiernos, en la sociedad en general. Ese sistema es el que diseña las modas inmorales. Ese sistema es el que inspira las canciones perversas que escuchamos. Dios está buscando un pueblo que esté dispuesto a morir incluso por su causa, que esté dispuesto a honrarlo como hizo Abraham y como hicieron Mesac, Sadrach y Abednego, Enoc, Abel, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, Juan, el mismo Jesús, cuando habitó entre nosotros, menospreció tanto que menospreció hasta su propia vida para hacer la voluntad de su Padre. ¿Dónde está tu fundamento? ¿En arena o en la roca firme? Reflexiona y hazte un autoanálisis y pregúntale a Dios si tu fundamento es sobre roca firme o si es sobre arena movediza. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Te amo en el amor de Cristo. Comparte este video, suscríbete al canal, búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Shalom y hasta una próxima entrega.